Bueno, algo importante, quizá mucho más importante de lo que muchos se imaginan, está ocurriendo en el continente. Y desde ahora, no es que viene desde hace mucho tiempo. Y entonces, como es un acontecimiento desde nuestro punto de vista, por supuesto, desde nuestro modesto punto de vista, vale la pena comentarlo y tratar de darle una orientación a la gente, porque me ven muy entusiasmado con algo que está lejos sucediendo. O sea, no está sucediendo en el perímetro de nuestra república, en la Argentina, sino está en la otra punta. Y entonces, ¿para qué te ocupas tanto, viejo, de México? ¿Qué tenés en México qué? ¿Qué te pagan los mexicanos que te ocupás de tanto de ellos y que no hablas de los problemas argentinos? Y claro, es fácil deducir, ¿no? Es fácil, dice, tiene razón. Tiene razón. Este tipo, como en México le dan muchos likes, como en México le doran la píldora, el tipo, este estúpido, tonto, le va a hacer video solamente a México. ¿Vos crees? Mira, el tema de lo que está sucediendo en México tiene mucha relación con todo lo que nosotros venimos sugiriendo de hace mucho tiempo. Por ejemplo, ayer en México hubo un acontecimiento extraordinario, pero de una magnitud, que no te das una idea. Y claro, como mucha gente no conoce el tema, y dice, ¿qué le puede importar a nosotros? Sin embargo, fíjate, nosotros tenemos un mismo problema, desde otro punto de vista, con el máximo tribunal judicial, o sea, con la Corte Suprema de Justicia. Y fíjate que nosotros estamos todos entrancados, empantanados, o sea, manoseados, y no se avanza, no se aclara el panorama. Y fíjate que ayer en México se acaba de producir un acontecimiento extraordinario. El gobierno de México puso en evidencia una decisión de suma importancia para continuar con el proyecto de país que hay detrás de un hombre, detrás de López Obrador. Entonces, hay un montón de cosas que son una diversidad, pero el mayor problema de México es exactamente igual que el de Argentina. La corrupción, el robo, la malandrería, lo que enajenaron todo el país, lo mismo que pasó en la Argentina, que se pagaron las deudas privadas, las pagó el gobierno, la fuga de divisas, en fin, exactamente lo mismo. O sea, te alejas del panorama y ves una similitud increíble. Entonces, como en México hay un proyecto de gobierno, el presidente quiere avanzar con su proyecto y propone averiguar o propone poner en evidencia cuáles han sido los causales que han llevado a ese problema al país. Entonces, el hecho de que la corrupción sea el mayor problema de México tiene una gran similitud con el problema nuestro. O sea, lo que a nosotros nos pasa, la enorme pobreza, la enorme marginación social, 15 millones de personas o más fuera del sistema, toda nuestra riqueza enajenada, las situaciones en todos los órdenes políticos, sociales, económicas, culturales y todo lo que quieras, es un desastre. Entonces tienen una gran similitud, no es igual, pero reforma jurídica, reforma energética, reforma laboral, reforma educativa, en fin, es el mismo calco. Entonces, ¿cómo nos va a interesar ver lo que está pasando en un lugar y en otro? A veces están haciendo las cosas igual o distintas. Si se están haciendo distintas, entonces hay que poner los ojos ahí para ver por qué y cómo. Entonces, cuando uno observa que en un país está sucediendo cosas que a uno le gustaría que sucediera en el de uno, es cuando tiene uno la proyección para ver realmente si eso que está haciendo México es lo correcto. Y entonces tenés que analizarlo, porque qué raro que en Argentina todo haya que consultarlo, hipotéticamente, no sabemos, pero todo el mundo dice eso, con la embajada o con la fuerza que representan,
y que México, que está al lado del león, tenga amplitud, o sea, posibilidades. Que la Suprema Corte, que es un ente que ha sido acompañante, como lo ha sido la Suprema Corte Argentina, de todos los desastres, de todos los desaguisados que se hicieron en el país. Porque en México, si bien no hubo una guerra violenta pública, pero hubo una guerra violenta secreta. O sea, no sé, yo creo que México tiene más muertos y más desaparecidos que la Argentina. O sea, la guerra fue distinta, pero el contenido fue el mismo. Y terminó con el desfalco, con la ratería, con el latrocinio de todos los valores. Entonces, cuando vos ves que hay una reacción de las instituciones, que son las que respaldaron esos desaguisados, esas barbaridades, decís, bueno, ¿por qué en México la Suprema Corte ahora falló ayer a favor de López Obrador para que haya una consulta popular, o sea, un plebiscito? Se le pregunte a la gente en una elección si quieren, si el pueblo quiere que se juzgue a los que fueron protagonistas de ese desastre, o sea, a los expresidentes. Pensar eso hace apenas 2 años era demencial, porque lo que pasa es una cosa, que todo lo que se hizo en México, había un socio secreto, desconocido para todos o para muchos, pero alguien los apoyaba, todos los que hicieron toda esa barbarie. No eran nativos, no era producto nacional, como no era producto nacional Argentina. Para alguien trabajaba esa gente. ¿Qué pasó ahora? ¿Cambió todo? ¿Conviene averiguarlo? Y sí, conviene, porque si vos no lo averiguás nunca vas a entender lo que está pasando. Por ejemplo, en la Argentina está trabado todo el proceso de investigación jurídico y todo. Se han inventado un montón de juicios, un montón de cosas, que vayan a saber si son ciertas, vayan a saber si... En fin, no sabemos nada, pero está todo enturbiado. Y entonces no se puede avanzar para clarificarlo, ¿no? Ni pensés que vas a citarlo a Macri para que explique dónde desaparecieron 150.000 millones de dólares. Y como eso te puedo decir cantidad de cosas. Entonces, pero México lo va a hacer, o sea, no sé si va a proceder eso a tal forma que van a ir todos presos, pero ya está hecho el objetivo, ya está cumplido. Ponerlos en evidencia que hubo una invasión de impresentables, de forajidos, sobre el poder y sobre los intereses del pueblo. Eso ya es el triunfo. Aquí es cuando viene la pregunta que muchos creen que yo no voy a hacer. Sí. Ya Estados Unidos le retiró la mano a toda esta gente que hizo tanto desastre en todo el continente porque no le funcionó el proyecto a los Estados Unidos, porque consideró que ahora llega la hora de consolidar el frente interno, que es el frente interno geopolíticamente hablando, es todo el continente, como nosotros venimos haciendo. En esa inteligencia ha caído el poderoso imperio de darse cuenta de que tiene que contar con los pueblos, con nuestros pueblos, si quiere mantener la hegemonía en el continente y en el mundo. ¿No será que será el tema ese, que Estados Unidos ha entendido por fin que nosotros somos parte importante y somos socios naturales de todo su proyecto futuro? Yo creo que eso es lo que está dando. Si Estados Unidos no hubiera habido un aval, hipotéticamente, imaginaros, no sabemos cómo, en qué forma, la Corte Suprema ya no se hubiera manifestado apoyando una consulta a través de un plebiscito al pueblo de si había que enjuiciar a todos estos atorrantes que fueron socios del capitalismo internacional, del imperialismo financiero internacional. Fueron socios. O sea, todo lo enajenado no se enajenó a favor de los franceses, ni de los italianos, ni de los alemanes, ni de... Averiguar en la Argentina o averiguar a quién les corresponden los patrimonios enajenados. Entonces, si Estados Unidos
nos está señalando que está cambiando el concepto de negociar con nosotros, bienvenido. Es lo que nosotros deseamos de hace muchos años y es lo que conviene. Para nosotros es clara la señal y bienvenida sea esa señal, porque esa señal va a representar la realidad del futuro nuestro. Nosotros ahora no tenemos futuro. Argentina, si ustedes observan con honestidad y me preguntan o nos preguntamos nosotros o le preguntamos a alguien cuál es el futuro, cuál es el proyecto, no lo tenemos definido porque está todo barullado de tal manera que así debe ser. Entonces, si el tema del cambio de mentalidad, del socio natural más poderoso que pudiéramos tener nosotros, ha cambiado mentalmente, pues estamos frente a una anunciación, a una enunciación. Y entonces, si estamos frente a eso, es que hay que preguntarse, ¿estamos preparados? Todavía, yo por lo que veo, México ya, esa decisión de ayer de la Suprema Corte, de autorizar al gobierno a que haga una consulta popular, quiere decir que han dicho, bueno, ustedes implícitamente ya pasa a ser socio, independiente de todas las asociaciones que hay ya en marcha, con el Tratado del Libre Comercio y todas esas cosas. Ahora se anuncia, por ejemplo, una invasión nuevamente de Centroamérica hacia los Estados Unidos, que parte de Honduras. Seguramente, con mucha habilidad como lo hace, López Obrador le va a parar eso a Estados Unidos. O sea, quiere decir que la negociación funciona. Entonces, si esa negociación funciona y avanza, porque no es cuestión de ayuda solidaria, de te voy a ayudar porque sos mi amigo y te voy a dar una ayuda, sino que se pueden hacer negocios, se pueden hacer convenios extraordinarios, porque nosotros no somos unos pordioseros, somos países enormemente ricos, con grandes riquezas, tanto México como toda Latinoamérica y sobre todo Argentina. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que andar de rodillas ahora luchando con jueces, con fiscales, con una manga de atorrantes, sinvergüenzas, una manga de mafiosos que están manoseando al pueblo, hambreando a la gente y que no nos permiten organizarnos? ¿Por qué? Porque no está la orden, no está dada la orden. O sea, si la orden... Y yo me estoy jugando, no, estoy hablando las cosas, o sea, no corro ningún riesgo, porque estoy hablando de las cosas de convenir, de negociar, de asociarse, de tratar de cambiar figuritas. No estoy en rebelión, para nada. La rebelión es cosa de estúpido, cosa del pasado. Rebelión nos ha sembrado de muertos, de angustia, de dolor, y no nos ha proporcionado ningún beneficio. Entonces, este momento que se está presentando, ojalá se entienda, es una fantástica oportunidad. Ahora bien, a partir de esta oportunidad es que empiezan a plantearse las cosas. Imagínense si nosotros pudiéramos parar toda esta maraña, nosotros los argentinos, de los juicios, de los fiscales, de todo, que está todo embarullado, todo, que las trapisondas de todo orden, todo manoseado, como el tango cambalache. Y dijeran, bueno, esto arranca. Argentina es un socio de privilegio en Sudamérica, qué bueno que se asocian con México, juzguen a todos los que han llevado a esto, y traición, ¿no? Intereses, y vamos a empezar de nuevo. ¿Te imaginas? Entonces, todas esas cosas que están sucediendo por abajo del agua, que esto que estamos hablando no lo vas a escuchar ni lo vas a leer en ninguna parte. Sobre todo porque la gente que tiene las posibilidades de hablar de esto, es muy posible que, no es que yo sea el único, pero hay muy poca gente que conoce de estas posibilidades. Y eso es muy importante, porque si vos no conoces algo, ¿de qué vas a hablar?
todo el mundo, los intelectuales, los políticos, los gente de buena fe, las personas que realmente nos acompañan con el periodismo y todo, están todos metidos en esa olla. Eso es como una olla donde se está todo el mundo en una bolsa de gatos y no levantan la vista. Entonces, acá hay varios vertientes que nosotros tenemos que empezar a pensar. Tenemos que mirar hacia Roma. ¿Qué dice el Papa? No que nos necesitemos para que nos asocie con nosotros, para nada, sino ahí hay una gran corriente de pensamiento sobre esas cosas. Entonces, habría que ver cuál es el pensamiento de ese hombre, porque ese pensamiento es muy importante para nosotros. Y si bien no necesitamos asociarnos con el Papa ni con esa corriente de pensamiento, entonces nosotros lo que tenemos que ver es si eso coincide con el despegue. Y en eso tenemos que concentrarnos, despegar de esto. Es como estar en un pantano de chocolate, sin poder movernos. El día que nosotros empecemos a entender estas premisas y aprendamos a mirar bajo del agua, vamos a avanzar mucho, porque lo que se ve aparentemente como lo presenta la prensa y los periodistas, que son arreglos y combinaciones entre gobiernos y personajes, no, son arreglos entre poderes. Si el poder corporativo financiero mundial no le hubiese permitido al gobierno de México limpiar el camino, no lo hubiese podido hacer. ¿En qué estriba el triunfo? En la habilidad estratégica del presidente. Un individuo, una persona, una personalidad que tiene una habilidad, una inteligencia superior a todos los que lo rodean y que ha desafiado verdaderos desafíos terribles, o sea, agresiones de todo índole. Y el hombre, como usa la verdad absoluta, o sea, no miente, el hombre no necesita mentir, avanza. Y como el avance de él da garantías y da seguridad, se ha hecho creíble. ¿Vos sabés lo que es ser creíble en estos tiempos donde los intereses priman sobre cualquier palabra, sobre cualquier opción? Ser creíble es un capital extraordinario, que mucha gente de los nuestros no lo conoce. O sea, tener el capital de la credibilidad, ¿sí? Que no te agarren en un renuncio que sos un farsante, que vos demostrés que vas adelante y que ese ir adelante garantiza al que cree en uno. O sea, ahí hay fundamentos que sustentan cualquier opción cuando es verdadera, cuando es real. Entonces nosotros tenemos que aprender de eso. Si nosotros logramos estabilizar el país, no tenemos un centavo, los argentinos no hay dinero para hacer ningún proyecto. Puede haber proyectos extraordinarios del gobierno, buena fe, buenas ganas de hacerlo, pero no contamos con la veña, no contamos con que nos bajen, nos pongan la bandera verde y digan adelante. Por ejemplo, y uno de los problemas que la Argentina sustenta o enfrenta es que es cizagueante la política, no es una política con firmeza. Por ejemplo, el coqueteo con China. Esa es una cosa que acá te la miran. Dice, bueno, ¿esta gente con quién está? Ahora ya te dije que acá se trata de a cara de perro la cosa. Si estás con China, sos mi enemigo. Y eso te lo dicen los capitales. Si viene la orden, no te preguntan cómo te vestís, ni cómo te peinás, ni si te bañaste ayer. Pero si te ven coquetear con China, si te ven coquetear con Rusia, si te ven maleable, si vos no sos confiable, si no envías mensajes con sed. Y no te estoy diciendo que te entregues a nadie. No, yo soy enemigo de la entrega, porque mirá lo que nos llevó. Negociar con propiedad y
que el que viene a negociar se lleve su parte, ¿no? Porque no va a venir de tonto a ponerte arcas de dinero en las manos para que vos mañana te va a asegurar, y el inversor se va a asegurar. Pero no es que se va a asegurar porque quiere que vos le des algo en adelanto, sino que vos le des certeza, que vos le des seriedad. Es muy importante eso. Y este momento es un momento clave. Nosotros tenemos que saber valorar los tiempos. En política es muy importante eso. Por todo lo que hemos conversado, yo creo que tenemos que ser firmes. Estamos a un mes de las elecciones para presidente en este país. Una vez cumplido el trámite de gane que gane, nosotros gane el que gane, para nosotros no va a cambiar nada. Acá no va a cambiar nada. Solamente los que debemos cambiar con nuestras habilidades somos nosotros. O sea, y cambiar con nosotros, ¿qué significa? Entregarse regalado, no. Pero proponer cosas concretas. El gobierno que quede acá, que se elija, habría que enviar una misión diplomática de inmediato con un plan, con un proyecto. Si es posible, asesorarse con López Obrador. Es muy importante lo que está haciendo López Obrador y tiene mucha sabiduría y mucho conocimiento. Le está yendo muy bien a él en su proyección estratégica. Sería bueno conversar con él. Una vez que se haya cumplido aquí el trámite seleccionario, que son entre 30 días, ahí tiene que venir la investida intensa de qué es lo que nosotros queremos hacer. ¿Queremos negociar con China y ponernos de rodillas serviles produciéndole chanchos a los chinos? ¿O nos asociamos con el socio natural nuestro y emprendemos un negocio juntos? Quién sabe, a lo mejor con ellos, haciendo un negocio juntos, le podemos nosotros producir chanchos para los chinos, pero con un socio atrás que nos va a defender los intereses. Y nosotros no tenemos por qué entregar nada a cambio, si sabemos negociar. Por eso habría que negociar con López Obrador, más bien acordar con él, que nos asesore, porque le está yendo muy bien, le están haciendo bien las cosas los mexicanos. Y nosotros, si seguimos en el 13 que estamos ahora, yo no auguro nada brillante para los próximos 3 años que le quedan a Alberto Fernández. Lo van a tener encorsetado, porque eso es el negocio de ellos, de la oposición y todo el poder corporativo. Ellos están muy bien y van avanzando. Entonces hay que darle un golpe maestro, como acaba de dar López Obrador. Eso que hizo ayer la Corte Suprema, que lo autorizó el gobierno, es extraordinario. Si para alguno de mis paisanos no he sido lo suficientemente claro y quizá no me haya podido explicar el contenido de profundidad que tiene este mensaje, les pido disculpas. Yo trato de ver allá lejos con las posibilidades concretas. Yo no me envuelvo ni me voy a enredar en lo interno, en la pelea de cocina que se está dando en el país. Yo no voy a entrar en el juego chiquito. Para pensar hay que pensar en grande y actuar con los grandes, sobre todo con los ganadores. O sea, no me voy a hacer socio de los perdedores y tengo que tener claro qué es lo que yo quiero hacer para emitir confianza. Yo estoy proponiendo, como gobierno, cuando estoy hablando con las potencias financieras internacionales y los que los representan, tengo que darle confianza. Tengo que demostrar que soy serio. Y los argentinos eso es lo que nos anda haciendo falta, demostrar que somos serios y que tenemos un proyecto. Es inútil que nos vengan a imponer proyectos. Ya te dije, 30 días, López Obrador para que nos asesore, que nos avive, que nos ponga en autos, y esta es la propuesta. Entonces van a ver cómo cambian las cosas. Ahora, si te entregás a pelearte con Rosenkrantz, con la Carrió, con cualquiera de esos peligrillos, no has entendido nada cómo está funcionando el mundo.
menos entendés de geopolítica y mucho menos de proyecciones futuras. O sea, lamentablemente hay que ser cruel en esto, o sea, no podés andar con medias tintas y te tenés que definir. Si vos no te definís políticamente, sí, no te va a gustar, lógico, a mí tampoco me gusta, ¿qué te parece? Pero una cosa es que me guste y otra cosa es que me convenga. A mí hay muchas cosas que no me han gustado en la vida, pero las tuve que hacer por conveniencia y me fue bien. Y cuando me fue bien me empezaron a gustar. Y aunque te parezca mentira, pensá en esto. Cuídate, que tenemos muchas cosas ya para empezar a hacer. Y no se olviden que necesitamos socios, no patrones. Si andamos buscando trabajo, vamos a encontrar patrones. Si andamos buscando socios, vamos a encontrar el porvenir. Nosotros necesitamos socios, pero nosotros tenemos que proponer el negocio, no que nos vengan a usar a nosotros para hacer el negocio ellos. ¿Es difícil o es fácil de entender? Depende de tus capacidades, pero si andamos buscando patrones, vamos a conseguir trabajo. Y si andamos buscando socios, vamos a conseguir también socios y ahí se va a hacer más fácil el futuro y el porvenir. Depende de cómo lo pienses y cómo lo veas. Y cómo veas los que te gobiernan y qué es lo que dicen. Escuchalos, qué es lo que te proponen. A ver si te proponen algo con grandeza y tienen un respaldo. ¿Socios de quién son? Mañana nos vemos otra vez.